Hola, muy buenos días, tardes, noches, según cuando se encuentren. Este es un programa más de cosas de la ciencia, la tecnología y la educación. Y en este capítulo les vamos a hablar sobre el telégrafo y su introducción en México. A lo largo de los tiempos han existido una gran cantidad de medios de comunicación y recordamos pues el lenguaje de gestos, el alfabeto mismo, y posteriormente apareció este aparato que nos interesa, que es el telégrafo, que consistía en un emisor y un receptor de los mensajes, los cuales pasaban a través de un sistema eléctrico de cables, y estos cables empezaron a aparecer y hacerse populares a través de postes que no existían y que se comenzaron entonces a colocar sobre todo a lo largo de las líneas ferroviarias, que eran uno de los principales usuarios de este sistema de comunicación. Después se haría más popular, pero inicialmente pues tenía mucho que ver con el desarrollo del capitalismo en esta época que estamos hablando, aproximadamente 1830, y tiene pues antecedentes, ¿no? Varios investigadores propusieron diferentes tipos de aparatos hasta lograr un dispositivo que fuera práctico, operativo y que pudiera ser puesto a servicio de pues una gran cantidad de personas. Para lograr esta masividad contribuyó mucho que los mensajes se pudieran mandar en un código, y este código es el llamado código Morse, que ya para 1837 Samuel Morse tenía su primera versión y posteriormente lo modificaría, lo complementaría, y pues incluye toda una serie de letras a través de puntos, de líneas que se podían escuchar por el receptor, o también posteriormente se podían ya escribir con tinta, y había palabras que ya estaban, pues su código ya estaba puesto, o también letras. Y esto contribuyó mucho a que se popularizara el uso del telégrafo. El telégrafo fue introducido en México por Juan de la Granja. Era un español que había venido a México y estuvo unos años, y posteriormente fue a vivir a Estados Unidos, y a su regreso es que le otorgan la concesión para desarrollar las líneas de telégrafo en México, y pues él se dedica a recoger fondos, etcétera. Se planeaba primero una línea que fuera de la Ciudad de México hasta Veracruz, pero solamente se pudo hacer en la primera etapa de México a Nopalucan, en Puebla, que por cierto en la actualidad se llama Nopalucan de la Granja, en honor a Juan de la Granja. El primer mensaje que se mandó fue del Palacio Nacional, que es la sede del gobierno de la Ciudad de México, a la Escuela de Ingenieros, que se encuentra no muy lejos de allí. Esto fue en 1850, y la línea de que hablamos de México a Veracruz fue instalada ya en 1851. Juan de la Granja vivió en la calle en lo que es la calle de Tacuba, en la Ciudad de México, Tacuba 51. Ahí se encuentra una placa que menciona ese hecho, y murió, y sus restos pues se encuentran en el Panteón de San Fernando, que también en la actualidad en la Ciudad de México existe y está abierto, y se le puede visitar. Ahí hay una placa que la gente de Telégrafos le erigió junto con la estatua, y allí descansan sus restos.
Durante el gobierno de Porfirio Díaz, que duró aproximadamente 30 años, de 1880 a 1910, se introdujeron en México una serie de modernizaciones y hubo crecimiento económico en algunas ramas como la minería, el petróleo, y sabemos que todo esto se hizo pues a costa del enriquecimiento de unos pocos y del empobrecimiento y del analfabetismo pues de la mayoría del pueblo. Entre las cuestiones modernas que se introdujeron pues estuvo el alumbrado público y también los ferrocarriles, y junto con estos, por supuesto, el telégrafo. Se estima que esta fue la época de oro del telégrafo en México. Hubo un crecimiento en ese periodo aproximadamente de unos 16,000 kilómetros de líneas a 35,000 kilómetros, y también un crecimiento de las oficinas telegráficas de 264 a 472, por lo que pues esta época fue una época de desarrollo de este medio de comunicación en el Porfiriato. Entre las invenciones que ha hecho la humanidad, uno de los usos que se le da casi siempre es el de la guerra, y en el caso del telégrafo pues no fue la excepción. Y ya hablando un poquito después de la caída del gobierno de Porfirio Díaz, 1910-11, entonces comenzó la llamada Revolución Mexicana, guerra, y pues se utilizó el telégrafo. Recuerden que el telégrafo estaba pues incorporado a las líneas de ferrocarril, que también pues eran otra de las innovaciones súper útiles, ¿no?, en el caso de guerra. Por lo tanto pues el telégrafo se convirtió en un instrumento en el cual pues se podía enviar información rápida para lo que fuera, ¿no?, tanto para la defensa como para el ataque o la cuestión del espionaje. Se dice que Francisco Villa tenía su propio equipo telegráfico. Y en otro ámbito, hablando de también en esta época, ya de 1916, 17, 18, de la Primera Guerra Mundial, pues ahí también se utilizó el telégrafo y otras versiones ya relacionadas con las radiocomunicaciones. Y en este ambiente también de la Primera Guerra Mundial y de México, pues se tiene el evento del telegrama Zimmermann, que fue un telegrama enviado por Alemania al gobierno de México, presidido por Venustiano Carranza, en donde se le proponía que se realizara una intervención militar guerrerista contra Estados Unidos, con el fin de que Estados Unidos no se incorporara a la Primera Guerra Mundial. Y a cambio de eso se le proponía al gobierno de México la ayuda para recuperar, entre otras cosas, los territorios que había perdido durante el gobierno de Santa Anna. Pero México pues no estaba en condiciones económicas ni de ningún tipo de enfrentarse a Estados Unidos, y al final declinó esta invitación. El desarrollo de las telecomunicaciones pues siguió, y el descubrimiento, la concepción primero y después el descubrimiento de las ondas electromagnéticas por Hertz, basado en las ideas de Maxwell, trajeron como consecuencia que se pensara en las ondas como medio de transmisión de información. Y para ello pues el italiano Marconi tuvo mucho que ver, porque fue uno de los inventores de las antenas para emitir y para recibir información. Los equipos pues por supuesto cambiaron, porque ahora el emisor tenía que pues lanzar ondas, y el receptor, el aparato receptor, también debía tener un aditamento para recibirlas y para transformarlas en información útil. El primer envío
del radiotelégrafo, que ahora se llamaba así, radiotelégrafo. En México fue en 1900 y fue del bosque de Chapultepec al Palacio Nacional de Gobierno de México. Y bueno, la evolución de los medios de comunicación se tiró más hacia el control del sonido, de la voz, de la viva voz y de la imagen. A finales del siglo XIX ya se conocía el teléfono, aunque pues, su uso no era tan masivo. Más bien fue a principios del siglo XX que se popularizó. También se había inventado el fonógrafo, que almacenaba voces, sonidos, música. Y posteriormente pues ya apareció lo que se llama la radio, ¿no? Lo que conocemos como la radio, con programas específicos orientados a un fin, y más adelante se incorporó la imagen en la televisión, imagen y sonido, con lo cual el telégrafo, la simple comunicación a través de puntos y rayas, pues perdió todas las ventajas que tuvo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, y fue suplantado por otros medios de comunicación más completos. Bueno, esperamos que este tema haya sido de su agrado y visiten el Museo del Telégrafo cuando se encuentren en la Ciudad de México, y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.